ciencia del comportamiento y su entendimiento sobre la mente humana te permitirán tener un rol clave en diversos ámbitos. Como decía antes, bueno, conocer cuáles son esos factores que influyen en el comportamiento humano para poder generar cambios. La idea es que un especialista en ciencia del comportamiento lo que puede hacer es intentar que las personas se comporten de determinada manera. Eso puede querer decir intentar que tengan una vida más sana, intentar que me hagan ganar dinero a mí, en fin, dependerá de lo que cada uno quiera. Pero bueno, poder intervenir sobre eso. Como se darán cuenta, eso es de interés tanto para el ámbito privado como para el ámbito público. Todo el tiempo estamos queriendo que la gente haga determinadas cosas. Bueno, después Pablo le va a comentar algunos ejemplos a continuación, pero se spoileó un poco la idea de que no basta con tener información para actuar de determinada manera. El ser humano, la mente es una mente rara, la que tenemos los humanos. No es tan lineal como sé que esto sucede, digamos, sé que el cigarrillo hace mal, entonces no fumo, no sucede de esa manera, sucede de otra manera. A lo mejor hay que mostrar fotos espantosas, en fin, quiero decir, la ciencia del comportamiento intentan describir y explicar cómo actuamos verdaderamente los humanos en el mundo que nos toca. Y acá hay algunas aplicaciones posibles que van desde, como mencionaba, las políticas públicas, cómo decidimos a quién vamos a votar, qué plataforma usamos para entretenernos, en fin, como vamos a ver después en trabajos de graduación que se ocupan de muy distintos temas, cómo preservar la salud, mejorar lo que comemos, la moda, el marketing, en fin. Hasta cómo elegimos a una persona en una aplicación tipo Tinder, por ejemplo, hay una tesis de eso, ya después le vamos a contar. Sí, todo lo que sea comportamiento, nosotros medio que algo podemos decir. Parece chamullo, pero después van a ver que todo lo que les contemos y bueno, todo lo que van a ver en la carrera, si es que nos eligen, todo tiene evidencia científica atrás. Hay mucha investigación atrás que respalda lo poco que sabemos del comportamiento humano. Lamento decírselos, pero somos muy complejos. Bueno, ¿cómo hacemos entonces nosotros para saber esto que les decía? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, hacemos experimentos, hacemos ciencia, investigamos, intentamos entender el comportamiento humano y después usamos eso para modificar el comportamiento humano en pos de vender más productos, en pos de mejorar la vida en sociedad, en pos de que las personas se cuiden, en pos de que las personas vayan a votar y demás. Entonces acá los vamos a invitar a participar en un experimento, quizás algunos ya lo conocen. Básicamente les voy a contar, hay una de estas figuras que se llama Búa y otra que se llama Kiki. Levante la mano el que considera que esta figura se llama Kiki. ¿Ven? Mírense, todos levantaron la mano, o la gran mayoría levantó la mano. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien se imagina? ¿Tiene una hipótesis? Cosas que hacemos en ciencia. ¿Sí? Es un efecto que encontramos siempre que hacemos ese experimento y cada vez que se replica en la literatura y en la academia, se repite igual, tanto en personas que aún, o sea, en bebés, por ejemplo, que aún quieren el lenguaje oral, hasta en personas que hablan otros idiomas. Charlie, nuestro psicolingüista, ¿nos puede contar un poco más? No sé la explicación no se total sabe. de esto porque no se sabe, No se es una sabe. interacción, pero esto está explorado en todos los idiomas y sucede eso. Yo creo que una explicación bastante plausible es que los sonidos de todas las lenguas humanas se dividen en dos tipos. Puede haber vibración de las cuerdas vocales o no. Nos voy a invitar a hacer una pequeña prueba, a ponerse las manos acá, como está Sebastián, así, y decir y ahora digan la F. Tiene una diferencia notoria que la A vibra las cuerdas vocales y los resonadores, ¿verdad? Bueno, los sonidos se llaman así sonoros y vibran las cuerdas vocales o sordos. Y hay una asociación implícita en esos sonidos. Entonces uno, por ejemplo, decía recién en la charla anterior, que lo había pensado en la mañana, las malas palabras en español tienen sonidos sordos, la P, en inglés la F, son sonidos feos en algún sentido. Y uno vincula, como bien señaló ella, los sonidos sonoros con algo suave, redondeado, que tiene otras características. Entonces ahora Paula les va a mostrar cómo se puede utilizar esto que en abstracto uno puede decir, bueno, how funny, qué curioso, pero so what? Ahora vamos a ver. No es solamente que asociamos con sonidos, sino que también lo asociamos con sabores, por ejemplo. En general se replicaron estos estudios y las personas asocian, por ejemplo, la palabra buba con una banana, por ejemplo, y kiki con el kiwi. Es bastante obvio, pero bueno, esto está replicado y está reportado en la literatura. Y bueno, y obviamente, ¿para qué lo usamos? Para intentar, nos aprovechamos, entre comillas, de esa asociación implícita que hacemos las personas para cuando les queremos, por ejemplo, vender un producto, que la persona entienda de qué se va a tratar este producto.
Esto, por ejemplo, lo hacen Dab, Kinder Bueno, fíjense que es todo redondeado, suavecito, no hay puntas, casi no hay cosas puntiagudas. Obviamente uno llega a la góndola y a priori ya asume, más allá de conocer Kinder, ya asumís que eso va a ser dulce y va a ser suave. Lo mismo con Dab, o sea, es un jabón, pero todos pensamos en jabón, crema aumentante, si hablamos de Dab. A diferencia de, por ejemplo, Heineken, las cervezas, TikTok, KitKat, que es momento KitKat, el crocante, el ruido, nos hace pensar. La palabra TikTok nos hace pensar en algo que va a ser así, inevitablemente. Y bueno, eso es lo que estudiamos. Algo que también pensando un poco, corriéndonos del lado de comportamiento del consumidor y demás, tiene que ver con un estudio que se hizo también replicando el efecto Kiki-Bua, pero con las personas. Lo que encontraron es que las personas infieren o asocian que si vos tenés una cara más puntiaguda, te vas a llamar Mike, Rocky, Nico, Alex, Kevin, que si tenés una cara un poco más redonda, la gente asume que te llamás Bob, Ryan, Pablo, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Lo que hicieron en este experimento, además de ver si las personas efectivamente asociaban estas caras, es preguntarles, si esta persona, yo te digo que se llama Bob, ¿te cae bien? ¿Confías? ¿Lo votarías? Bueno, lo que encontraron es que cuando las personas tenían nombres no congruentes o incongruentes con su cara, las personas a priori, sin tener más información que la cara y el nombre, decían que confiarían menos, que tal vez no los votarían. Fíjense el impacto que tiene esto. Y es simplemente la cara y el nombre que te pusieron cuando naciste o antes incluso de haberte visto la cara. Bueno, una de las cosas que estudiamos, no se asusten, en ciencias del comportamiento, es cómo hacer justamente para corrernos de esos sesgos, para no ser tan, bueno, voy porque se llama Bob y la cara es redondita. Y bueno, no, charlemos, veamos, contame qué propones como candidato político, por ejemplo, ¿no? Es ahí como nuestro aporte, entendamos por qué cosas guían nuestras decisiones y hagamos que sean un poco mejor las que tomamos. Si después queremos votarlo por eso, bueno, pero al menos saber que lo estamos votando porque se llama Bob y tiene cara redonda, ¿no? Bueno, todo esto, claro. También hay mucho, antes hablábamos con Charlie, muchos también estudios de que las personas les gustan mucho los perros, entonces hay muchos candidatos políticos que se sacan fotos con perros. Bueno, hay mucha ciencia atrás de eso. Esto viene de un amigo mío de neurociencia, me contó eso y a la media hora veo un video bajado de Facundo Manes con sus perritos en todo el lado del ratito que me lo contó. Todos Dije, bueno, lo hacen. es así. Sí, sí, y eso es ciencia usada para eso, en este caso en particular. También hablamos un poco corriéndonos de política y corriéndonos de marketing, también para cuidar el medio ambiente y para hacer que las personas tengan comportamientos, a mí me gusta decir, mejoran un poco el mundo. Acá les voy a contar dos ejemplos. Uno tiene que ver con el consumo de agua. En los hoteles de Disney encontraron que las personas se duchaban un montón de tiempo y que había un consumo excesivo de agua. Entonces lo que hicieron fue, entendiendo conceptos de la psicología cognitiva y de que las personas asociamos, un poco lo que hablamos, Waikiki, bueno, que asociamos el rojo con frená, con ojo, cuidado, emergencia, alerta, cosas que llaman la atención. Lo que hicieron fue en la flor de la ducha, en los hoteles de Disney, poner, o sea, es una luz que lo que hacía es, a medida que ibas pasando el tiempo y consumiendo agua, iba cambiando de color hasta llegar a rojo. La gente frenaba. Efectivamente, cuando simplemente por cambiar la luz, porque la luz parecía roja y bueno, y la ducha caía un poco roja, un poquito. Y esto realmente lo que encontró fue una gran reducción del consumo de agua y el medio en tiempo en la ducha. Y después, asociado a también entender que a las personas no nos gusta perder a nada, que a las personas nos gusta jugar y competir, en Inglaterra el gobierno dijo, tenemos un montón de colillas de cigarrillo tiradas en la calle, ¿qué podemos hacer? Hay tachos, no los usan. Bueno, pensemos un poco qué podemos hacer y lo que hicieron fue poner este tipo de preguntas, hay otras más, pero una acá dice quién es el mejor jugador del mundo. Entonces lo que hace es que vos tenés tu colilla de cigarrillo y en vez de tirarla al piso y que no sirva para nada, le puedes dar un punto a favor a tu jugador favorito. Acá gana Ronaldo, yo creo que eso está mal directamente, pero bueno, es Ronaldo y Messi, pero bueno, fue en Inglaterra. Igual en ningún lugar del mundo, si postra grabada y me la banco, me contó un profesor de la carrera que hay un alumno de Gaby Díaz que es gamer y hay una idea de que uno no se va, me dice, no, están estudiando el tema de que no se quieren ir a dormir cuando les fue mal en un... O sea, siguen jugando hasta que la última partida sea una que gana. Me di cuenta, yo juego al ajedrez muy mal, y me di cuenta que me pasa eso. O sea, Somos si perdí, todos. espero haber ganado para, si me quiero ir a dormir, no me quiero ir con el sin sabor. Bueno, cosas como esta después nutren mucho lo que sabemos acerca del ser humano. Tal cual. Después acá un poco hablando de lo que decía Charlie, de que a veces la información por sí sola no alcanza, ¿no? ¿Cuánto sabemos que fumar hace mal y la gente aún así fuma? ¿Cuánto sabemos que comer mal hace mal y aún así? O que hacer actividad física hace bien y no lo hacemos. Bueno, un montón. Así de complejos somos.
Bueno, la ciencia del comportamiento lo que buscan es, bueno, está todo bien, entendemos que eso no funciona, ¿qué podemos hacer que sí funcione? Y hay varias estrategias. Una es como una muy obvia, pero que tiene mucho de psicología y de conductismo atrás, son los incentivos, tanto incentivos económicos, por ejemplo, o pueden ser de otro tipo. Saben que, bueno, se está promoviendo mucho el consumo y la compra de autos eléctricos. Entonces, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que está haciendo es, si vos compras un auto y lo patentás en la Ciudad de Buenos Aires que sea eléctrico, no pagas patente durante un tiempo y no pagas peajes. Eso claramente es un incentivo económico. Y también tiene una cuestión impositiva, además los autos, para que salgan más baratos. Por otro lado, hablando un poco más de, bueno, cuestiones vinculadas a diseño y de transmisión de información, acá son dos ejemplos donde con un mismo dato se muestra la información de manera diferente para generar un impacto. Esto es un estudio que se hizo en Canadá, en Toronto, donde hace mucho frío y hay claramente un consumo muy grande de electricidad para calentar, calefaccionar las casas. Y les decían a las personas, cuidado, estás consumiendo un montón, además de que sale un montón de plata, es un montón de consumo energético para el país y para el mundo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para que las personas hagan un uso más eficiente de esto, entendiendo que igual hace frío, ¿no? Lo que hicieron fueron un par de cosas. Primero, con drones mapearon todas algunas casas de la ciudad de Toronto, y lo que les mostraban a cada una de sus casas con un mapa de calor, diciéndoles dónde estás perdiendo más calor. Y eso lo que le permitía a las personas era entender qué está pasando, por qué estoy consumiendo tanto. Bueno, tal es que tenés una filtración, tal es que esta ventana tenés que hacer un mejor aislamiento, y la visualización de esta información nos ayuda mucho. A veces lo abstracto nos cuesta mucho entenderlo. Y otra cosa que hicieron es, si yo te digo del 1 al 10 consumís 7, bueno, sabés que es mucho, sabés que, bueno, estás más cerca del 10 que del 1, pero no tenés mucha idea ni sabés qué hacer. Entonces, una de las cosas que hicieron fue decirles a las personas, además de que estás consumiendo 7, bueno, cuidado porque estás consumiendo más que todos tus pares que tienen casas más o menos parecidas a las tuyas. Entonces, eso te hace también interpretar esta información con un poco más de contexto y los hace ser mucho más útiles en, primero, querer tomar decisiones, tener la motivación para hacerlo, y además eso lo complementaban con información concreta de, bueno, qué podés hacer para resolverlo. Y por último, cuestiones más vinculadas a seguridad vial también, y vinculadas un poco a las neurociencias y a cómo funcionan nuestros procesos cognitivos cuando, por ejemplo, manejamos o nos tomamos un transporte público. Este es un caso en India. En India hay muchos accidentes, se muere mucha gente atropellada por trenes, por un montón. Es muy complejo el problema, pero una de las cosas que encontraron los científicos del comportamiento fue que, más allá de que había carteles, se hacían multas y demás, si vos cruzás por las vías del tren, lo que encontraron es que las personas subestiman mucho la velocidad a la que viene el tren. Si ustedes se paran en las vías del tren y ven el tren venir y alguien les pregunta a cuánto viene, van a decir que viene mucho más despacio de lo que en realidad viene. Entonces eso lo que hace es que vos cruzás confiado y, bueno, ocurren los accidentes. Y lo que hicieron se llama efecto Leibovitz, eso, y tiene que ver con cómo procesamos la información temporal, bioespacial. Bueno, y lo que hicieron fue, para ayudar un poco al cerebro en esto que les decía de que a veces la información fuera de contexto no sirve de nada, bueno, lo que hicieron es darle anclaje al cerebro, pintando, es algo de una pavada esto, pero es increíble, pintaron las vías del tren, y lo que hacía entonces, lo que hace esto es que cuando el tren va viniendo, va como comiendo esas líneas, y el cerebro es mucho más eficiente para estimar la velocidad ahí. Y realmente se redujeron en un 90% los accidentes donde había esto pintado. O sea, imagínense que es una pavada y salva un montón de vidas. Y esto también es algo vinculado a procesos cognitivos y neurociencias, que tiene que ver en una calle donde había muchísimos accidentes y hay como un poco de relieve, que no se ve tanto, no es que vos ves una colina, pero hay relieve, una montañita. Entonces lo que hicieron fue pintar apenitas desviadas las líneas del carril y hacer como estas como chavitas ahí, y eso logró reducir un montón la velocidad de las personas en las que iban manejando y además, por supuesto, los accidentes. ¿Sigo yo? Bueno, genial. Esto ilustra, digamos, posibles áreas de inserción para un especialista en el comportamiento humano, desde las empresas, políticas públicas e investigación. A mí lo que más